Preparados para el cambio con la fortaleza de Santa Lucía de Tirajana. Don Santiago Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. Candidato a la alcaldía de este municipio, con este grupo político. De Santa Lucía, y efectivamente preparados. Preparados. Preparados para el cambio. Sí, yo creo que la fortaleza tiene en estos momentos el mejor equipo de hombres y de mujeres que se haya podido reunir en una candidatura para poder llevar los destinos, o regir los destinos del municipio de Santa Lucía. Tenemos un equipazo de mujeres y de hombres que están preparados, que están cualificados tanto profesionalmente como además tienen la experiencia de haber trabajado con anterioridad, muchos de nosotros, en algunas de las administraciones, incluso administración local y administración autonómica, y luego muchísimas personas que son profesionales en el ámbito privado, es decir, que tenemos experiencia suficiente para poder asumir los retos que supone gestionar un ayuntamiento, insisto, desde el primer día que tomemos posesión, si la ciudadanía nos da a nosotros la confianza, eso está claro y se da por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos presentamos y nos presentamos para ganar, eso también lo queremos dejar claro. Si nosotros quisiéramos que la ciudadanía nos diera la confianza para ver si en solitario nosotros podemos hacer ese cambio que es tan necesario cada día más en el municipio de Santa Lucía. Si no fuese así, pues tampoco pasaría nada y veríamos cómo cuadran las matemáticas después del 26 de mayo, ¿no? Todavía no le voy a hablar yo de pactos, no quiero preguntarle sobre eso, sí quiero... pero tranquilo, la semana que viene, que sé que también va a estar por nuestros estudios más próximos al 26, ¿no? Pues seguiremos hablando y le preguntaré. Pero don Santiago Rodríguez, como decimos, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía con la fortaleza de Santa Lucía. Nos habíamos quedado, estábamos hablando en esta semana, llevamos hablando de las propuestas que lleva precisamente su grupo político, pues para ese cambio en el municipio de Santa Lucía. Creo que estábamos hablando sobre todo de mejorar las infraestructuras, nos habíamos quedado por ahí. Yo le había preguntado, oiga, interesante, cuénteme, desarrólleme, a ver, ¿en qué consistiría? Sí, bueno, nosotros entendemos, bueno, nuestra cuña es quizás uno de los elementos definitorios de lo que nosotros estamos denunciando y al mismo tiempo creemos que hay que superar. Si escuchas bien la cuña, yo creo que tenemos que acabar con 40 años de desidia y de gobierno y de pésima gestión. Es decir, tenemos que intentar otra vez dinamizar Santa Lucía, crear y estimular a la ciudadanía para generar otra vez empleo y riqueza, y todo eso pasa por eliminar esta situación caótica que nos ha dado como herencia estos 40 años de gobierno de Nueva Canarias, últimamente en coalición con el Partido Socialista y estos Canarios Deciden, que no nos olvidemos, ¿no? Y que el resultado final, estos últimos 4 años, ha sido un caos total del municipio de Santa Lucía, pero un caos en todos los ámbitos, a nivel que nos estábamos haciendo referencia de la accesibilidad o circulatorio, es un caos total. Es decir, la ciudadanía tiene muchísimas dificultades respecto a lo que es la movilidad dentro de lo que es sobre todo la zona más populosa del municipio, que es el área comprendida entre Balos y Doctoral y Los Llanos y Sardina y Pozo Izquierdo, vecindario, lo que conocemos hoy en día como vecindario. Es un caos poder moverse por este populoso digamos, entorno urbano, ¿no? Pero es que encima en estos últimos días, Mary, es algo increíble, ¿no? Han vuelto a repetir las jugadas, las han seguido haciendo cada legislatura, o sea, llevan 10 legislaturas, ¿vale?, haciendo la misma jugada, es decir, ganan las elecciones, están 3 años y medio sin hacer absolutamente nada, sino guardando dinero como esa persona ahorradora que prefiere no invertir ni gastar porque está más segura con el dinero paradito, quietito y bien guardado por lo que pudiera pasar, pero al final va pasando los mejores años de su vida y no disfruta de ese potencial económico que tiene. Pues igual está ocurriendo a los ciudadanos del municipio de Santa Lucía. El ayuntamiento no nos permite disfrutar de nuestras infraestructuras, de nuestras instalaciones, porque son tan tacaños que prefieren tenernos durante 3 años y medio sufriendo baches, basura, suciedad, inseguridad, infraestructuras cerradas que no tienen ningún sentido, centros que podían tener un potencial importantísimo, pues no solo cerrados, sino que también abandonados y pudriéndose literalmente, porque los edificios y las infraestructuras que no se usan
y están cerradas, se deterioran de una forma importante. Pues bueno, eso es lo que han hecho ellos durante estos últimos 3 años también, pero insisto, lo han ido repitiendo en las 9 legislaturas anteriores, de tal forma que van ahorrando de un año para otro, para al final, unos 5 o 6 meses antes de la campaña electoral, llenar el pueblo de obras, pero multitud de obras, intentando engañar a la ciudadanía, porque esto es un engaño a la ciudadanía, porque los recursos existían y estaban ahí, se podían haber hecho con anterioridad todas estas obras y todas estas infraestructuras, para intentar. Ellos entienden que la ciudadanía no tiene memoria histórica y entonces pues se olvidan fácil de lo que pasó 6 meses atrás, ¿no? Y ellos entienden que ahora están viendo ese cúmulo de obras que pequeñas, medianas y grandes, pero un montón de obras, vaya por donde vaya el vecindario, o están rastrillando, están limpiando la hierba, o están pintando los bordillos de blanco, o están pintando los arcenes, o están pintando los edificios, o están asfaltando y están arreglando las aceras. Es decir, vienen a hacer un plan de aceras y un plan de asfaltado 40 años después. Pero usted me hablaba a mí también, creo recordar la anterior intervención, de mejorar precisamente esas aceras y esas infraestructuras, pero para la movilidad, ¿no? Porque nosotros lo que pretendemos es facilitar la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad. Nosotros, bueno, una palabra como otra cualquiera, efectivamente, movilidad y accesibilidad son sinónimos de lo que queremos decir. Es decir, nosotros queremos volver a convertir Santa Lucía, y concretamente la zona de costa, en lo que es el centro comercial a cielo abierto. Estamos hablando a cielo abierto, no es un centro comercial, un edificio cerrado, una obra civil. Estamos hablando de que todo lo que es a lo largo y a lo ancho el municipio de Santa Lucía, y en este caso la zona de costa, convertirlo en el mayor emporio comercial de Canarias, que lo fue. Y desgraciadamente, gradualmente ha ido perdiendo esa condición, y en estos momentos el comercio está sufriendo como nunca en el municipio de Santa Lucía. Se cierran comercios de una forma importantísima, apenas duran abiertos la mayoría un par de semanas, hasta que comprueban que efectivamente es imposible resistir y aguantar una situación, la presión que en este momento pone el mismo grupo de gobierno, intentando convencer a las empresas para que se instalen en zonas que ellos mismos han conseguido que mueran, porque la accesibilidad la han cortado, la han roto, y por lo tanto ahí no llega nadie. Eso sí, podemos pasear tranquilamente, algunos con nuestros niños, con nuestros mayores, pero no facilita ni potencia lo que es el comercio, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un plan integral de accesibilidad para el municipio de Santa Lucía. ¿Y eso qué significa? Eso significa que vamos a hacer un plan de asfaltado, es decir, todas las calles que están súper deterioradas, además se está demostrando, es notorio, es decir, el que entre hoy en día en Santa Lucía por la zona de costa comprobará que están levantando todas las calles, y eso es sinónimo de que hasta ahora estaban muy deterioradas, llena de valles, las infraestructuras rajadas, rotas, si llovía caía 2 gotas, pues se levantaba piedra, el pavimento se levantaba absolutamente todo. Entonces las aceras son unas aceras terribles, son preocupantes, porque primero son aceras muy cortas, estrechas, apenas caben 2 personas en el mismo lado de la acera. Además no tienen toda la acera al mismo nivel, tiene muchos desniveles. Por ahí va, por eso, por los niveles y desniveles de la acera. Porque al final, como no hicieron bien el plan general de lo que fue la ordenación general del municipio de Santa Lucía, pues lo que es la rasante se han dado fatal. Algunas casas han quedado muy bajas, otras han quedado muy altas, por lo tanto, efectivamente, para tú hacer uso del garaje, pues has tenido o que levantar o bajar tu entrada para poder acceder con el vehículo a tu garaje. ¿Qué significa eso? Que la persona que está transitando, caminando por la acera, como te despistes, te caes, te parte la cadera, te parte la cintura, es decir, puedes tener un accidente en cualquier momento. Pero además han llenado esa pequeña acera, esa estrecha acera, de postes de teléfono, de postes de UNERCO, de la compañía que imposibilitan el paso, de cables, todas las fachadas están llenísimas de cables, se han abierto las aceras no sé cuántas veces, pero nunca se termina de soterrar todo lo que es ese cableado, que afea de forma importantísima las fachadas de todas las viviendas, que después encima además ponen problemas importantísimos a los vecinos cuando las quieren adecentar y pintar. Exigen tener un proyecto, les exigen unos impuestos y unos pagos que no son apropiados ni proporcionados
para lo que tú realmente pretendes también como mandatario, que es embellecer tu municipio. Deberías estimular a los ciudadanos para que eso se haga. Pues bueno, una de las cuestiones que afectan un montón a la movilidad son todas estas cuestiones, porque no se piensa ni a las personas con discapacidad, las personas que van con muletas o que van con bastón o que van en silla de ruedas, mujeres con niños pequeños en carritos, mujeres embarazadas, personas ciegas, personas sortociegas. Es decir, al final estamos hablando de que hay un montón de elementos que impiden la correcta accesibilidad de todas las personas. Y luego hay otro problema, es decir, muchísimas instalaciones no es posible acceder a ellas por parte de todas estas personas que son vulnerables, que tienen dificultades, porque no se ha hecho un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, que además nosotros entendemos que va junto con ese plan de asfaltado, ese plan de arreglo de acera, un plan también que digamos es consecuente con lo anterior, un plan de eliminación de barreras arquitectónicas para hacer todo el municipio accesible. ¿Vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que son básicas, fundamentales, para que Santa Lucía sea un polo de atracción, no solo para las poblaciones más o menos cercanas a Santa Lucía, sino para que la gente, como antes, pues venían desde Arguineguín, desde aquí, desde San Bartolomé, iban a comprar también. De Telde, de Ingenio, de Agüimes, de Carrizal. Entonces, volver a hacer ese polo de atracción, que lo fuimos y que lo podemos volver a hacer si tenemos, digamos, la planificación adecuada y suficiente para conseguir que efectivamente eso se convierta en realidad. Nuestros empresarios, nuestros comerciantes en este momento están soñando con volver a ser aquello que ya fueron. Es increíble pensar que teníamos algo y lo hemos perdido por un capricho del grupo de gobierno. Por tanto, junto con todos estos elementos que te estoy diciendo, tenemos que añadir lo que es ahora el transporte público. Claro, tenemos un transporte público en Santa Lucía que más horroroso no puede ser. O sea, yo no he visto en ningún municipio, ni en ninguna capital del municipio, ni fuera de aquí, algo tan deteriorado, ¿no? Algo tan esperpéntico como es el transporte público de Santa Lucía. Tenemos las guaguas más obsoletas, más viejas, más antiguas, más cachambrosas, porque están deterioradas. No hay que verlo, hay que ver la matrícula nada más de la guagua para saber que todas sobrepasan el tiempo que supone para tener un transporte público, por estar destinado a un transporte público. Y esto no pasaría una ITV ni de broma, ¿no? Son, además, incómodas, son contaminantes, no están adaptadas para las personas que tienen dificultades de movilidad, todas las personas depende el transporte. Esto es una duda que me surge a mí. Dependería del ayuntamiento el también mejorar todas esas equipaciones, en este caso esas guaguas, o es una concesión que tiene el ayuntamiento. Es que ahora no te lo digo. A ver. Todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de poner un transporte público en condiciones a sus ciudadanos. Nosotros sobrepasamos con los 50.000 con creces esa cantidad. Por lo tanto, es la obligación de poner el transporte público, es del ayuntamiento. Otra cosa es cómo lo organiza y cómo lo pone. Es decir, efectivamente hace un concurso público para que se presenten todas aquellas empresas que están interesadas en hacer el servicio de transporte público en el municipio de Santa Lucía. Es a través de un concurso. A través de un concurso público, que no te quiero decir los años que lleva el municipio de Santa Lucía, sino hacer un concurso público. Y siempre ponen todas las excusas habidas y por haber. De tal forma que no hay manera de que modernicemos la flota de guaguas, en este caso lo que se llaman las guaguas pequeñas, los minibuses, como lo quieran llamar, utilizando cualquier concepto. Las guaguas pequeñas, efectivamente, en este caso, competencia del ayuntamiento es conseguir que efectivamente se presenten las distintas empresas haciéndolo atractivo. Pero es que eso no lo han hecho en la vida, es decir, han dejado morir también este transporte público en el municipio de Santa Lucía, de tal forma que, como tú no convocas concursos, tampoco hay ninguna empresa interesada en implantarse en Santa Lucía y ofrecer su servicio, que digo que hay empresas suficientes para hacer ofertas muchísimo mejores que las que tenemos. Y ya no serían mejores en cuanto a lo que es el vehículo en sí, que estamos hablando de vehículos no solo más cómodos, más modernos, menos contaminantes, sino adaptados a las personas con
con discapacidad y esas guaguas modernas que además se inclinan para que puedan acceder a ellas las personas que no tienen movilidad, es decir, estamos hablando de personas en silla de ruedas o personas que por ser muy mayores o por tener una cierta discapacidad pues tendrían dificultad. Eso tendrían que estar en el pliego de condiciones tanto técnicas como en el pliego de prescripciones administrativas, para que efectivamente aquellos que se quieran presentar el pliego, cuando me refiero al pliego son las condiciones, las condiciones que se ponen por parte del ayuntamiento para que el que quiera concursar sepa a qué atenerse, ¿no? Y sepa qué requisitos tiene que tener, que cumplir y qué es lo que tiene que ofertar. Simplemente es eso, no. Por lo que entiendo, ustedes en ese posible pliego, en esos posibles pliegos, pedirían la modernización de esos vehículos, por supuesto. Y yo le voy a decir otra cosa, porque es una queja que nos llega de vecinos de Santa Lucía, los horarios. No, bueno, que será la otra cuestión. Ahí está. Mira, varias cosas al respecto, varias cosas. Es decir, primero, han hecho un carril bici en el que se han gastado una fortuna y ahora resulta que sobre el carril bici han puesto las paradas de guagua. Entonces ahora tenemos un problema. ¿Quién tiene la prioridad ahí? ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Cuando tú te estás bajando de una guagua que tú no ves, que es lo que hay, y un ciclista que puede venir a cierta velocidad, pues puede atropellar a alguien que se baja, y el que se sube, pues bueno, está esperando, o sea, y el ciclista que viene, pues te toca el timbre de la bicicleta, y ahí vamos a ver quién va a pasar. Yo creo que han hecho pues, una barbaridad con lo que es el circuito del carril bici, que se lo dijimos, lo discutimos en el pleno, fuimos críticos, hicimos aportaciones, no nos hicieron caso, y ahora tenemos un carril bici que, si te fijas, no es utilizado por los ciclistas, vemos a los ciclistas por la carretera y en algunos casos por la acera, ¿vale? Porque tienen obstáculos, y además cuando llegan a determinados puntos desaparece de repente el carril bici, entre bueno, y ahora como sigo, pues sigue por la carretera normal y corriente, ¿no? Y te tienes que buscar la vida, ¿no? Entonces tenemos los dos problemas: volver a rehacer y volver a planificar el carril bici, y por otro lado hacer una distribución de las paradas de guagua, las que son las marquesinas, que están adecuadas al viento, a la intemperie, al frío, y cuando llueve algo en vecindario, porque es que esperar horas, porque ese es ahora el problema que tú me preguntabas. El horario, eso es, tienes que tener la bolita de cristal para saber a qué hora va a ser la guagua. Te sientas ahí y esperas, ¿vale? Y cuando ya por fin llega la guagua, que llega una guagua toda desconchada y destartalada, y te subes encima y todo se mueve y todo parece que se va a caer, te sientas, y ahora para ir a donde tú querías ir, igual te hace un recorrido por medio municipio para llevarte a donde tú tienes que ir exactamente. O sea, es de loco. ¿Por qué? Porque tampoco se ha hecho una planificación de la zona de costa en lo que son los distintos circuitos que tendrían que hacer la guagua, para que una guagua sola no tenga que hacer todo el recorrido de todos lados, porque al final te montas en un sitio y para llegar al otro donde tú quieres llegar te dan un circuito gratuito. Por lo que entiendo, entonces el actual concurso, la actual gestora de las guaguas de Santa Lucía solo tiene dos. Tiene muy poca guagua. Cuando se le rompe alguna ya tiene dificultades, porque se rompe con frecuencia, se averían, ¿no? Por eso, porque son destartaladas, están muy viejas, y entonces, bueno, vamos a ver las que le quedan en funcionamiento. Mira, nosotros lo hemos hecho intencionadamente, es decir, bueno, vamos a coger nosotros la guagua, a ver qué es lo que ocurre cuando coges la guagua, ¿no? Sí. Porque la cogemos poco, algunos, ¿no? Porque la mayoría... los que tenemos vehículos, efectivamente hacemos un uso indebido y un abuso de lo que es el transporte privado individual, y no hacemos mucho uso de transporte público, y me hago la autocrítica en primer lugar. Entonces decidimos un día vamos a hacer el circuito para ver cómo es esto. Bueno, efectivamente tuvimos que esperar un montón de tiempo para que llegara una guagua. Cuando nos subimos a la guagua, el conductor se dio cuenta de que se subían algunas personas que no eran los habituales. Que no eran normales. Nos vio allí, nosotros incluso, a ver, bueno, pues grabamos, vamos a ver, nos vamos a hacer aquí, vamos a vivir la experiencia, ¿no? Vamos a vivirla en vivo y en directo, ¿no? Bueno, aquello fue un espectáculo, y el conductor se estaba percatando de todo lo que estaba sucediendo, los asientos incómodos, no había condiciones climatológicas, no estaba climatizada la guagua, bueno, que estamos hablando de un cacharro, ¿vale? Al final
Sí, hicimos el recorrido, pero fue un recorrido sinuoso, tortuoso, pasaba por un montón de sitios que tú no tenías previsto que eso pasara por ahí antes de ir a donde tú querías ir, y al final, pues bueno, vamos a disfrutar de esta aventura, porque todavía en vecindario, en siglo XXI, puedes tener alguna aventura de estas que te espera, ¿no? No te salen cocodrilos ni serpientes, pero vamos, sí tienes una aventura de esas que pueden ser recordadas por mucho tiempo, ¿no? Es curioso, entonces el propio candidato ha vivido lo que sufren los vecinos de Santa Lucía. Hemos comprobado que efectivamente, y otros compañeros de la fortaleza de Santa Lucía, concejales, que nos decidimos un día hacer esa experiencia para ver cómo era en primera persona. Esta persona, porque una cosa es solamente verlo o conocerlo, mejor dicho, de la crítica que te hacen los ciudadanos, lo que te cuentan los ciudadanos que hacen uso de ese transporte o de cualquier otra cuestión, igual que cuando nos criticaban, oye, que vayan a ver la ciudad infantil para que vean que ahora te cuento otra infraestructura, de vergonzoso, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos efectivamente vivir lo que viven nuestros mayores todos los días, aquellas personas que son más vulnerables, los que menos recursos tienen, los que tienen que coger el transporte público, que son los que no tienen los suficientes recursos para coger otro tipo de transporte, ¿no? Y bueno, ahí te vas viendo un montón de situaciones que están viviendo nuestros ciudadanos. ¿Qué ocurre incluso con el transporte normalizado de Global? Pues mira, que lo han sacado de lo que es el centro urbano, de lo que es la zona de vecindario. Hablo de vecindario de forma genérica, pero me refiero siempre desde Doctoral hasta Valo, o desde Valo hasta Doctoral. Todos los barrios se han unido y ya estamos hablando de una única unidad poblacional, ¿no? Hay personas que nos lo habían dicho y fuimos a vivirlos con ellas, es decir, como han puesto la ruta de Global en la circunvalación, resulta que si tú vives en el centro, para ir a coger la guagua tienes que hacer una excursión. ¿Y qué ocurre cuando tú estás medio ciego, porque tienes diabetes, estás perdiendo la vista, o cuando tienes un problema que tienes que ir al hospital a hacerte pruebas, o tienes que ir al centro de salud? Pues la mayoría de estas personas, que es lo que nos dicen, pero es que nosotros somos personas muy mayores, tenemos muchísimos problemas, estamos un día sí y otro también, cuando no vas al centro de salud, vas al centro de especialidades, y si no vas al hospital insular, resulta que para ir a coger la guagua tienes que pedir un taxi que te lleve de tu casa a la guagua, a la parada de guagua. De ahí coges la guagua para ir al hospital, pero es que cuando vienes del hospital y te vas otra vez en la parada, tienes que coger otro taxi para que te traiga a tu casa. Y dice, hombre, es que esto no hay derecho, cuando la mayoría de la gente, cuando la guagua pasaban por el centro del pueblo, pues la tenían al alcance de la mano, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones que nosotros estamos entendiendo que no solo la ciudadanía tiene razón, sino que tiene razón la gente que nos visita. Es decir, vecindario se ha convertido en una ciudad con escasa movilidad. Y cuando hablamos de movilidad, ya ves que hablamos de asfalto, hablamos de acera, hablamos de todo lo que son las barreras arquitectónicas que tienen no solo los edificios públicos, sino también los privados, hablamos del transporte público, hablamos de forma integral de todo lo que conlleva, y hablamos también, ojo, de la señalética. Estamos hablando de las señales de tráfico, las señales orientativas, las señales de dirección. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento no se sabe, sí sabemos en algunas cuestiones, es decir, hemos preguntado, vamos a ver, ¿por qué esta calle, que no es principal, que es secundaria, tiene prioridad ante esta otra calle que es principal y que es por donde más vehículos transitan y que está llena de stop? ¿Sabes la respuesta que nos dan algunas veces el concejal? A ver. Hombre, que es que eso es para que reduzcan la velocidad, ponen muchos stop para que los vehículos reduzcan la velocidad. Y pero vamos a ver, o sea, tú lo que no puedes es convertir en un caos la circulación, porque tú piensas que los ciudadanos no saben que tienen que respetar una velocidad máxima dentro del casco urbano, que además la tienes que señalar perfectamente, la puedes controlar por radar, la puedes controlar por los policías, que los tienes en sitios estratégicos, y si tienes que sancionar, sanciona, pero lo que tú no puedes hacer es convertir la ciudad en un caos circulatorio desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Eso es imposible. Por lo tanto, todo este conjunto que te estoy diciendo de elementos, nosotros tenemos un plan para rehabilitar todo el municipio de Santa Lucía y conseguir volver otra vez a ser Santa Lucía pues una ciudad atractiva para llegar. Y todo esto también va acompañado, y el último detalle que te cuento al respecto, con la apertura de aquellos aparcamientos que están cerrados a cal y canto, como por ejemplo el Parking de la Libertad, que hace años que está acabado, perfectamente acabado, ¿vale? Y no se abre por parte del ayuntamiento, igual que hay otros parkings privados, que podríamos concertar con los
propietarios para que efectivamente se puedan disponer esas plazas de aparcamiento a un precio asequible a los ciudadanos que quieran visitar Santa Lucía. Comentó mientras estaba hablándonos de este plan y cuando hicieron ese recorrido la ciudad infantil, ¿qué ha pasado? Bueno, la ciudad infantil, yo estoy avergonzado. Se acaba de inaugurar de nuevo, ¿no? Reinaugurar, vamos a hablar con propiedad porque si no parece que es que la no, estaba cerrada. La cerraron porque estaba, bueno, la cerraron porque Sanidad dijo que aquello no había por dónde pillarlo ni por dónde cogerlo, es decir, fue un cierre forzado y obligatorio. Y estuvo muchos años cerrado, pero muchos años cerrado sin que ocurriera nada. ¿Sí? No se hizo absolutamente nada. Resulta que se percatan ahora de que llegan unas elecciones y ¿qué hacen? A toda prisa y corriendo quitaron algunos de los elementos que estaban muy deteriorados porque no le dieron tiempo de cambiarlos por otros nuevos, ¿vale? Y a lo que estaba, pues talaron algunos árboles que estaban perjudicando en ese momento el tema, cortaron la hierba porque allí estaba creciendo de forma salvaje el tema, pintaron porque estaba todo rumbiento en lo que es el cerramiento, ¿no? del recinto, cerraron la cafetería que estaba prácticamente podrida, o sea que no era usable porque Sanidad no te lo permitía. Y ¿qué hicieron? En algunas cuestiones pintaron sobre lo que estaba ya muy deteriorado, es decir, que incluso lo que son las pistas de juego de los niños para ir en bicicleta, los circuitos y todo ese tinglado, pues ¿qué ocurrió? Que le dieron una mano de pintura azul desde lejos y desde lo alto tú ves ya que parece que está bonito aquello, cuando te acercas allí ningún niño, bueno, es más, la mayoría de los niños que fueron a la reinauguración de esta ciudad infantil, todos se quejaron y muchísimas fotos corrieron por las redes de cómo estaba el pavimento y todas las instalaciones y cómo estaban las rodillas y los muros de algunos niños que se caían y que se destrozaban las rodillas porque aquello no hay por dónde coger. Nosotros entendemos que eso es cerrarlo y volverlo a rehacer para convertir la ciudad infantil en una ludoteca real, para que los padres realmente puedan de alguna forma también conciliar la vida familiar y laboral y puedan llevar a los niños a un sitio donde puedan estar una tarde entera divirtiéndote, jugando, pasándolo bien. Incluso pueden llevar la familia pues unos elementos para comer, para pasar la tarde, una merienda, lo que estime oportuno. Pero acaba de la tertulia, leer. Cerrarla y cambiarla completamente. Tal como está en este momento, hay que volverla sí, se han gastado una fortuna para, bueno, ahora ya veremos cuando nos rindan cuenta en el pleno de lo que fue el coste real de la obra, que han hecho una obra que no sirve, insisto, no sirve absolutamente para nada. Estaba mejor la ciudad infantil como estaba antes, es decir, los niños ahora querían ir porque se acordaban de que allí había una tirolina o de que allí había unos elementos para ellos trepar y imaginar para pasarlo bien, jugar. Pasarlo muy bien y jugar y imitar a sus héroes y resulta que eso ya no está y no sabemos qué va a ocurrir ni dónde están y por qué no están. Es que nos van a tener que explicar cuando se produzca por fin un pleno. Bueno, espero que esto no esté en la próxima legislatura y no nos tengan que explicar nada. Ya simplemente nosotros... Bueno, ya pleno se puede ahora convocar, queda una semana para las elecciones. Ya no queda, una semana no queda, por lo tanto lo de pleno es nada, pero en algún momento habrá que pedirle explicaciones a estos señores, aunque estén en la oposición, qué es lo que ha pasado, porque había pasado algo, no sabemos cómo ni qué, pero ha pasado algo, es decir, hay elementos que han desaparecido, nos gustaría saber por qué han desaparecido, y hay una yapuza monumental que se ha hecho con el dinero de todos, con algo que ya estaba hecho, ¿no? Que estaba, en teoría se suponía que era un recurso que teníamos los ciudadanos de Santa Lucía. Bueno, pues don Santiago Rodríguez, son muchas cosas las que aún queda por contarnos y siempre se nos va el tiempo con usted. Pues usted además pone el dedo en la llaga y pregunta algunas cuestiones que realmente estamos muy mal en el municipio de Santa Lucía. No, porque yo pregunto por lo que nos llega a esta casa y por lo que nos llega de los vecinos de Santa Lucía y al final, como siempre digo, son ustedes los que van a tener que hacer por el municipio, ustedes los representantes políticos. Y el próximo 26 de mayo los vecinos tienen que tener bien claro qué es lo que proponen cada uno de ustedes y solucionar, por ejemplo, esto de los horarios y las guaguas, ya me lo habían dicho a mí en más de una ocasión, ¿no? Sí, eso es y lo de la ciudad infantil, pues me lo está diciendo también usted ahora. El tema de los tanatorios, que en otro momento podemos hablar, y el tema de polígono industrial, todavía, en definitiva,
todavía nos queda tiempo para hablar y que los vecinos sepan bien eso, qué opciones tienen en el municipio y qué es lo que proponen ustedes. Lo que sí le quiero decir a los ciudadanos de Santa Lucía que ya este grupo de gobierno lleva 40 años de forma ininterrumpida gobernando el municipio de Santa Lucía. Yo creo que han tenido muchísimo tiempo para realizar su proyecto. Yo creo que ya su proyecto está agotado, o sea, ha finalizado su ciclo, y yo creo que los ciudadanos de Santa Lucía tienen que tomar una decisión el próximo 26 de mayo, y yo creo que esa decisión, con responsabilidad, debe ser generar y propiciar el cambio en Santa Lucía. ¿A quién? Pues a los que ellos estimen oportunos. Nosotros proponemos que nos voten a nosotros, que voten a la Fortaleza de Santa Lucía, porque creemos que estamos preparados para hacer ese cambio y tenemos un proyecto que lo podemos explicar, que no solo lo explicamos, sino que lo tenemos escrito y está en la página web de la Fortaleza de Santa Lucía. Por lo tanto, si los ciudadanos nos dan a nosotros la confianza en el 26 de mayo, nosotros estamos dispuestos a cumplir con nuestro programa y a dar ese cambio tan necesario que necesita Santa Lucía. Santiago Rodríguez, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía, con la Fortaleza de Santa Lucía. Lo dicho, seguimos hablando. Seguimos. Buen día. Gracias, Nery, buen día.